Bueno, pues esa red modular, lo primero trabajar con escuadra y cartabón, y luego con compás también, ¿no? Cuando haga falta. Entonces, para hacer las líneas horizontales en la lámina, lo primero que tenemos que hacer siempre, una buena referencia es coger el borde del papel y coger, por ejemplo, el cartabón, y así ya tenemos una referencia de una horizontal bien hecha, ¿vale? Porque si directamente empiezo a trabajar así en la lámina, de repente todos los ejercicios están torcidos, ¿no? Entonces, siempre debemos coger una referencia. Una buena referencia es coger el borde, el canto del papel, con lo cual ya sé que esto va a ser una horizontal, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos la horizontal, cuantas menos veces tengamos que pasar continuamente el papel, ¿no? Si yo hago líneas pequeñas, imaginaos que tengo esta línea. Lógicamente, si quiero alargarla, es muy fácil que lo haga perdiendo la horizontalidad. Entonces, para que una línea sea exacta, debe ser lo más larga posible, ¿no? Eso quiere decir que si hago esta, pues más exacta va a ser si la continúo lo más que pueda, ¿vale? Bueno, eso sería para hacer una horizontal. Una vez que tengo la horizontal, ahora mediría y haría las divisiones, ¿no? Hay que decir que, bueno, estas reglas, pues en teoría ya sabéis, esta es la escuadra, este es el cartabón, esto sería 90, 60, 30, pero bueno, realmente no es. O sea, si lo medimos con transportador, no se parece en nada. Lo digo porque a veces construimos un polígono teniendo en cuenta ángulos y al variar aquí, al no tener los ángulos bien, ya sale todo mal, ¿no? Pero bueno, las perpendiculares están bastante bien, creo yo. Entonces, bueno, vamos a hacer, una vez que tengamos hecho la división, vamos a marcar las divisiones. Entonces, cuando hacéis la red modular, puede ser de 1 centímetro cada cuadrado. Podéis empezar por los módulos regulares. Imaginaros aquí, marco 1 centímetro, aquí otro, aquí otro. Para ser precisos a la hora de coger los centímetros, lo mejor es ponerse justo ortogonal a la lámina, ¿no? Porque si lo hacemos así es fácil que lo pongamos mal, ¿vale? Entonces marcamos ahí, ya digo, cada 5 centímetros marcáis la posición y luego una vez que tenéis esto, aquí la regla no me va a entrar, entonces lo voy a hacer más hacia allá, es cuando podéis hacer las perpendiculares, ya que estamos con cuadrados, ¿no? Entonces seguimos, prolongamos la línea, ya digo, cuanto más cojamos de este tramo, más exactos vamos a ser. Y seguimos marcando aquí los centímetros, ¿no? Volvemos a coger aquí la referencia. Y tenemos entonces aquí medio decímetro y así otro medio, etc. Bueno, una vez que tenemos la división, lo siguiente sería hacer líneas en ángulo o líneas ortogonales en este caso, ya que íbamos a hacer los cuadrados, ¿no? Entonces, tendremos que coger la referencia, por ejemplo, de la escuadra, colocar bien, cuadrar aquí la regla y ya la podemos desplazar. Hay que fijar esta bien y empezar a desplazar de manera que aquí tenemos ya las líneas ortogonales, ¿vale? Tendríamos una... A ver, eso lo escribió. Tenemos aquí otra y así con todas, ¿no? Aquí como se mueve el encerado y luego las reglas tengo que sostener una, etcétera. Bueno, pues esa sería la forma de hacer las líneas perpendiculares, ¿vale? Creo que esto ya lo sabéis todos. Y por último, estas serían las líneas A45. Si coloco esto aquí, solo tengo que encontrar aquí el vértice extremo de ese cuadrado y de esta manera iría trazando las líneas A45. ¿Vale? Bueno, se ve, ¿no? O sea que todo el mundo ya debe entender cómo se hacen paralelas, perpendiculares, lo mismo. Ahora, las líneas a 45 grados, como esto es una escuadra, este ángulo es igual, esta medida es igual que esta, o sea que podría empezar a hacer paralelas. ¿Cómo haría las paralelas? Pues también lo controláis. Si queréis escuadra sobre cartabón o al revés, ¿no? Tenéis otra vez que coger también la referencia de una horizontal o la referencia de una vertical. Una vez que tenéis esta referencia, desplazáis la regla y empezáis a hacer las horizontales. Bueno, con lo cual aquí ya tenemos el primer cuadrado, luego la siguiente diagonal aquí intercepta el siguiente cuadrado, etc.
De manera que aquí ya tendríamos dos cuadrados, ¿de acuerdo? Con este tenemos el tercero y luego el cuarto, en la intersección ahí, con la línea diagonal. ¿Vale? Bueno, pues habríamos probado una cuestión geométrica muy sencillita, que era hacer una línea oblicua. En este caso habíamos cogido aquí un cuarto de este segmento, ¿no? Y habíamos cogido aquí otro cuarto y los habíamos unido. De manera que esto lo íbamos a repetir, ¿no? Como si lo giráramos, ¿no? Entonces hacíamos esto, un giro, de manera que esto viene a parar aquí. Entonces ahora el cuarto nos viene aquí y el otro cuarto nos viene aquí. Con lo cual teníamos ahí ya lo que íbamos a utilizar como módulo, ¿no? Ahora volvíamos a girar esto 90 grados. Es una de las transformaciones que vamos a estudiar, los giros, ¿no? Giro de centro O. Entonces el siguiente giro igual, al hacer el giro, pues esta medida nos queda aquí y la otra nos queda aquí y tenemos esta otra medida. Y por último lo mismo, al hacer este giro, pues lo mismo. Esta línea viene a parar aquí y esto viene a parar aquí y esto viene a parar aquí. Bueno, y ahora íbamos a repetir esto un número de veces y ahí teníamos ya el módulo que iba a ser esto, ¿no? O sea, viene por aquí, luego viene por aquí, etc. Y decíamos que cuando cogíamos aquí una medida, ¿no? Esta medida igual que esta, entonces el módulo hueco que salía aquí era igual que el módulo sólido, ¿no? Bueno, por último, otra cuestión geométrica y era dividir esto en una parte, en este caso es una parte de 4, ¿no? Pues sería este caso, ¿no? Pues esto lo vamos a utilizar continuamente en geometría. Si en vez de dividir esto en un cuarto, digo, vamos a dividirlo en otra medida, por ejemplo, en 2/5, o sea que es dividir esto entre 5 y coger dos partes de 5, ¿vale? Bueno, pues bastará en una dirección cualquiera, hago las 5 unidades, voy a coger aquí una unidad, 2, 3, 4 y 5. O sea que marco el 5, marco el 2, ahora alineo el punto 5 con el final y por el 2 hago una paralela, de manera que esto es 2/5, que es lo mismo que 2 partes de 5, ¿vale? Bueno, pues esto que acabo de hacer aquí con 2/5, ¿alguien sabe cómo se llama el teorema aplicado? Teorema de Tales, ¿no? Teorema de Tales, Tales de Mileto. Lo podría aplicar aquí para un cuarto, o si quiero marco aquí la mitad haciendo la mediatriz y la mediatriz otra vez, pero creo que es más rápido y fácil esto, ¿no? Y una vez ya que sabemos bien cómo coger aquí cualquier medida y sabemos que esa medida vamos a coger este trozo igual que este, sabemos que la forma modular esta ahora al repetirla nos va a quedar un hueco igual. Quiere decir que ahora esto tendría que ponerlo aquí y aquí el hueco me sale la misma figura, ¿vale? Bueno, pues eso sería el trazado ya con regla. Creo que no hay problema, no ni siquiera hay que utilizar compás, en este ejercicio es muy básico, ¿no? Y este sería el módulo, lo puedo rayar, aunque el rayado en dibujo técnico expresa otra cosa. ¿Alguien sabe lo que significa el rayado en dibujo técnico? Que no es visible. Que no es visible, es discontinuo. O sea, imaginaros un prisma, línea que no se ve, discontinua, ¿no? ¿No? Tendría que hacer rayado significa que es una sección. Bueno, o sea que es un corte que hemos aplicado y nos deja ver ahí la sección, es digamos la loncha de ese corte, ¿no? Eso sería como se expresa en dibujo técnico. Pero bueno, yo lo hice para que se vea esto, el oscuro esto más oscuro y diferenciarlo del resto del cuadrado, ¿no? Entonces, dos cosas. Primero, saber hacer las paralelas, nada más que desplazar una regla sobre la otra, así, pues una línea, otra paralela, etcétera, ¿no? Digo, aquí me es difícil, se mueve todo, se mueve el lincerado, la regla, todo. Las perpendiculares así, y por último las líneas a 45 así. ¿No? Con lo cual tengo ahí la escuadra, ¿no? Y luego puedo variar los ángulos también si hago al revés, si cojo estos ángulos, pero bueno, esos ya no los vamos a hacer. Los vamos a hacer, pues aquí van a ir variando los ángulos también a 30 grados, etcétera. Pero bueno, nos quedamos con esos tres, las perpendiculares y
y las líneas a 45 grados, ¿vale?